Invención del papel en China. Tsai Lun inventa el papel y reporta su invento al emperador Ho en el año 105 después de Cristo. Antes de la invención del papel, los chinos escribían sobre planchas de bambú o sobre tiras de madera, utilizando una pluma de bambú mojada en una tinta espesa y durable. Para fabricar la tinta se recolecta el humo de las lámparas, u hollín, en una plancha con forma de domo, colocada por encima de una vasija llena con aceite, en la que se colocaban varias mechas ardientes. Las tiras de madera se utilizaban en mensajes cortos. Para comunicaciones largas, se usaban piezas de bambú de 23 centímetros de largo, unidas y atadas con correas de cuero o cordones de seda. También se utilizó la tela de seda tejida como superficie para escribir, aunque era muy costosa. El proceso para la fabricación del papel, inventado por Tsai Lun, continuó casi sin cambio hasta el siglo XIX. En Inglaterra se mecanizó su producción. En un tanque con agua se remojaba fibras naturales, tales como la corteza de mora, redes de pesca de cáñamo, así como retazos de tela, y se convertían en pulpa, machacándolas con mortero. Posteriormente, el encargado del tanque sumergía dentro de la solución de la pulpa un armazón de molde con fondo de sirva, tomando solo la cantidad suficiente para producir una hoja de papel. Sacaban el molde del tanque con pericia y rapidez, oscilando y sacudiéndolo, al fin de cruzar y enredar las fibras mientras el agua drenaba por el fondo del molde. Luego el papel se aplastaba o comprimía contra una tela de lana, a la cual se adhería mientras se secaba, y el molde quedaba listo para volverse a usar. Las hojas comprimidas se apilaban, planchaban y se colgaban a secar. El primer proceso fue el uso del almidón o la gelatina para endurecer y fortalecer el papel y aumentar así su capacidad para absorber la tinta. La calidad tosca de este papel primitivo no constituía ningún problema para la ejecución de los trazos, ya que el pincel de cerdas inventado muchos siglos antes era el instrumento primario de la escritura. Los rollos de papel para escribir se construían pegando las hojas de papel con goma. A veces las hojas eran teñidas de color azul pizarra, amarillo limón o un tenue y cálido amarillo. Los folios se enrollaban en clavijas de madera, de jade o ámbar. Los chinos no solo utilizaron este material para la escritura, sino también como papel de envoltura, papel higiénico, papel tapiz y servilletas. Invención de la imprenta, xilografía. La imprenta, el invento más importante en la historia de la humanidad creada por los chinos. Para la xilografía, se imprimía una imagen sobre una superficie plana. Luego se recortaba los espacios que rodeaban la imagen, de manera tal que la imagen resaltase sobre la superficie. La cara con el emblema se entintaba y sobre ella se colocaba una hoja de papel. Finalmente, se presionaba el papel contra el molde para transferir la imagen entintada. Hipótesis desarrolladas acerca de la invención de la imprenta. La imprenta evolucionó a partir de los sellos grabados para identificar las marcas. Se sabe que en una época tan lejana como el siglo III a.C., los sellos se utilizaban para hacer impresiones en arcilla suave. Durante la dinastía Han, siglo III después de Cristo, los sellos llamados cortados se hacían tallando caracteres caligráficos
sobre una superficie plana de jade, plata, oro o marfil. La superficie tallada se entintaba presionándola contra una pasta de tinta color rojo, hecha de cinabrio. Después, el sello se presionaba contra un sustrato para formar la impresión. Alrededor del año 500 después de Cristo, se pusieron de moda los sellos cortados. Para este entonces, ya se disponía de la técnica básica para la impresión en bloque de madera. Se centra en la antigua práctica china de producir impresiones entintadas de inscripciones talladas en piedra. A partir del año 165 después de Cristo, los clásicos de Confucio fueron tallados en piedra para asegurar un registro exacto y permanente. La desventaja de estos libros de la piedra era su peso y eran de gran espacio. Desde el siglo II después de Cristo se hacían impresiones de los relieves en piedra, que fueron tallados como ofrenda en capillas y tumbas. La época en que se produjo la impresión en relieve más antigua que se puede fechar es alrededor del año 770 después de Cristo. La cultura china y la religión budista fueron exportadas a Japón durante el siglo VIII, y ahí se produjo la impresión más antigua. La emperatriz japonesa Shotoku, preocupada por la epidemia de viruela, decretó que se imprimieran 1 millón de copias del dharani, amuletos budista, y que éstas se colocaran dentro de 1 millón de pagodas miniatura, que medían alrededor de 11.5 centímetros de altura. Los esfuerzos de la emperatriz fallaron. Ella muere cuando se distribuían los amuletos, enrollados dentro de sus pequeñas pagodas de 3 pisos hechas de madera. El Diamond Sutra es el manuscrito impreso más antiguo que existe, formado por 7 hojas de papel empastadas en un rollo que mide 4.9 metros de largo, con un ancho de 30.5 centímetros. 6 hojas del texto comunican las revelaciones de Buda y sus discípulos. La excelencia de la impresión indica que el oficio ya había alcanzado un alto nivel para la época que se produjo. Cuando en la provincia hubo un déficit crítico de moneda de hierro, poco antes del año 1000, se diseñó e imprimió el papel moneda, reemplazando a las monedas metálicas. El dinero se imprimía en papel, perfumado con alto contenido de seda. Algo de dinero se imprimía en papel coloreado y el castigo por falsificarlo era la muerte. En el siglo X, el primer ministro chino, Feng Tao, preocupado por los errores en los clásicos de Confucio, advirtió que era necesario hacer nuevos textos. Carente de los recursos, Feng Tao recurre a la impresión en bloque, que se encontraba en pleno desarrollo. Confucio en sus comentarios tomó 21 años, de 932 a 953 después de Cristo. La meta no consistía en exceder el conocimiento a las masas, sino autentificar los textos. Entre los siglos IX y X, el pliego enrollado se reemplazó con formas de página. Primero se desenrollaron libros doblados que se abrían como acordeón. Después, el pliego se doblaba por la mitad, con el lado blanco de cara hacia adentro y las 2 páginas impresas de cara hacia afuera. La secuencia de estas hojas dobladas e impresas se juntaba y cosían para hacer un libro estilo códice, como el herbolario médico Pensao. En la China del año 1000 a.C., se estableció un sitio preponderante para la impresión en bloques, que producía la bella caligrafía con perfección y nunca ha sido superada. La revolución silenciosa de la imprenta forjó en la vida intelectual de los chinos.
trajo consigo un renacimiento en la ciencia y cultura, tan cierto como el invento del tipo móvil, Johann Gutenberg. El manuscrito medieval. El conocimiento y la cultura del mundo clásico se encontraban casi perdidos. La fe cristiana en los escritos religiosos sagrados se convirtió en el principal estímulo para la perseveración de libros. La perseveración del conocimiento dentro del monasterio incluía la realización de manuscritos iluminados, los cuales en el sentido más estricto son libros manuscritos adornados con oro o plata. Sin embargo, el término se aplicó a cualquier libro escrito a mano, que está decorado e ilustrado y que haya sido producido durante el periodo medieval. El empleo del decorado gráfico e ilustrativo, con el fin de reforzar visualmente el significado de la palabra, se volvió muy importante. Los manuscritos iluminados se realizaban con extraordinario cuidado y sensibilidad de diseño. La producción del manuscrito iluminado era costosa y tomaba mucho tiempo. Un volumen grande podía requerir entre 200 y 300 pieles de oveja. La tinta negra para las letras se preparaba con hollín fino o negro humo. En la elaboración de los colores usados en la iluminación se utilizaban sustancias minerales, animales y vegetales. El brillo deslumbrante de la hoja de oro, al captar y reflejar la luz, originó el término de manuscrito iluminado. Las tapas de los libros eran tablas de madera generalmente cubiertas de piel. Durante los principales de la época medieval, en sus principios, la mayoría de los libros se creaban en el scriptum monástico o salón para escribir. La producción de manuscritos durante los 1000 años que duró la época medieval creó un vasto vocabulario de formas gráficas, composición de páginas, estilos de ilustración y de letras, así como técnicas. El estilo clásico. En la antigüedad clásica, los griegos, los romanos, diseñaron e ilustraron manuscritos, pero ninguno ha sobrevivido. La invención del pergamino, el cual es mucho más durable que el papiro, así como la del formato de códice, que admite pintura más espesa, debido a que no tiene que enrollarse, abrieron nuevas posibilidades al diseño y la ilustración. El Virgilio del Vaticano es el manuscrito iluminado más antiguo que existe de la era antigua y de la naciente era cristiana. Se puede apreciar una concepción muy clara del diseño gráfico. La evolución de los estilos de escritura constituyó una búsqueda continua en la construcción de formas de letras más sencillas y rápidas, así como en su facilidad para escribirlas. El dibujo céltico ya es abstracto y sumamente complejo. Los diseños geométricos lineales se entrelazan, tuercen y llenan un espacio de densas texturas visuales. Esta tradición artesanal de los celtas consiste en diseños decorativos intrincados y sumamente abstractos. Se aplicó al diseño de libros en la scriptum monásticos, con los que surgió un nuevo concepto e imagen del libro.